Lo tenemos, hermanos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos. Padre, buen Dios, Señor, en esta noche te damos gracias por, Señor, reunirnos en este lugar, Dios, donde hemos adorado tu nombre, y también hoy nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra, a recibir esta bendición, lo que es alimento, Dios, para nuestra alma, para nuestra vida. Señor, edifícanos en esta noche. Háblanos, Señor, envía esta palabra a mi hermano, a mi hermana, y que en nuestro corazón podamos retener, Dios, toda esta enseñanza que tú nos das, Señor, que recibamos con alegría, con gozo, Señor, tu palabra, y que ella es la que nos transforma, la que nos ayuda, la que sirve de guía, Señor, para nuestra vida. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos, y recibimos esta palabra en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento, hermanos. Y como ya le mencioné, pues hemos leído varios versículos del capítulo 1. No había mencionado de que el capítulo 1 tiene pues varias partes. Tiene 51 versículos. Desde el versículo 1 al versículo 18, pues muchos le llaman como un prólogo al Evangelio de Juan. Y un prólogo pues lo que hace es como hablar de todo lo que contiene, digamos, un libro. Todos los libros tienen prólogos. Si usted ha tenido la oportunidad de leer cualquier libro de literatura, lo que sea, tienen un prólogo, o sea, un inicio donde se nos habla todo el contenido. Y entonces eso es lo que hace el capítulo 1, desde el versículo 1 al 18. Y entonces eso es lo que ya estaríamos cubriendo hasta el día de hoy. Ya vimos los primeros 9 versículos, hablamos del Verbo, que es el Señor Jesucristo, la palabra, ¿verdad? O el Logos, que es la expresión de Dios, ¿verdad? Y que esa palabra o ese Verbo es la luz, ¿verdad? La luz del mundo. El Señor Jesucristo es la luz y la vida. Y eso es lo que el versículo 9 decía, que lo vimos el jueves anterior, que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hasta ahí nos habíamos quedado, y vamos a continuar el versículo 10, que va a continuar en esta secuencia del versículo 9, que habla del mundo. Porque el versículo 10 inicia, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando siempre del mundo. Fíjense que la palabra de Dios, cuando se habla del mundo, se refiere, bueno, en muchos sentidos, la palabra mundo. Por lo menos voy a mencionar unos cuatro, digamos, formas de cómo la Biblia presenta al mundo, o cuando se menciona la palabra mundo, ¿a qué sentido se le da? En primer lugar, pues se puede encontrar como el universo o el cosmos. Entonces, cuando se habla del mundo en el sentido
del universo. Pues, entonces la Biblia, pues allí nos menciona al mundo en el sentido de el universo, ¿verdad? De lo creado, de lo que existe, ¿verdad? Entonces, que cuando en el principio, dice Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, está hablando del universo. Entonces, en ese sentido, el mundo se puede entender como el cosmos o el universo. También el mundo también se refiere a la humanidad, es decir, a todos los seres humanos. Cuando se habla de mundo, también se puede entender como toda la humanidad. Y otra forma también que se entiende es como el mundo pecador. Y quizá eso es más conocido por nosotros, porque siempre cuando hablamos de los males, de la maldad, o de una persona no creyente, nosotros decimos que anda en el mundo, o nos referimos a las personas que no son creyentes como mundanos. Así nos referimos. Quizás es una expresión, ¿verdad? Como de, no sé, desprecio, quizás no, ¿verdad? Pero como un tipo de rechazo a una persona que no es creyente, ¿verdad? Porque se le dice mundano, ¿verdad? Esa persona es del mundo. Y más cuando pues, es un creyente, o sea, un cristiano, y un cristiano ha cometido un pecado, un error, y ya no continuó en la iglesia. ¿Qué es lo que decimos de esa persona? Que se fue para el mundo, decimos. Entonces, también eso, la palabra de Dios también cuando se habla del mundo, se refiere a ese mundo pecador, a la condición humana de pecado. Entonces también se entiende de esa manera. Y digamos un cuarto sentido que se le da cuando se menciona el mundo es al presente siglo. Cuando en la palabra de Dios dice, ahí se menciona cualquier situación y se menciona esa frase, del presente siglo, dice. Pero ahí lo que está diciendo es en sí a la generación de todo este periodo desde el Señor Jesucristo hasta el final de los tiempos, al final, o digamos al fin del mundo, al fin de esta tierra, de este mundo. Entonces se menciona el siglo, digamos, presente, ¿verdad? O dicho de otra manera, esta era, la era desde los primeros cristianos hasta el final de los tiempos. Cuando se habla del fin del mundo y que estamos en el final de los tiempos, quiere decir que es todo un tiempo prolongado y que hoy actualmente estamos, digamos, ya en el último tramo de ese presente siglo, o sea, de todo ese tiempo o toda esa era. Nosotros hoy en día estamos ya en el final de los tiempos. Entonces también se refiere a eso. Entonces, 4 sentidos cuando se habla del mundo. Entonces, en el versículo 10, ahí dice que en el mundo estaba el Señor, ¿verdad? Se está hablando, dice, aquella luz verdadera que es el Señor, dice, alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, el Señor Jesucristo estaba en la gloria, en la eternidad, o digamos, en el reino de Dios, ¿verdad? Y venía a este mundo. Y cuando dice que en el mundo estaba, pues allí, si lo tomamos de forma literal, se puede decir que vino a esta tierra, a este mundo. También vino al mundo, refiriéndose a la humanidad de ese año, específicamente, que es hace un poco más de 2000 años, que el Señor vino a este mundo. Entonces, Él vino y muchas personas, multitud, millones de personas, bueno, en sí no podríamos decir millones, pero multitud de personas
le vieron, le conocieron, porque hubo una generación de hombres, mujeres y de muchas personas que estuvieron en ese tiempo cuando Jesús vino a este mundo. Entonces él estaba o venía al mundo, y en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho. Y eso ya lo habíamos visto en el versículo, en los primeros versículos. Habíamos visto de que en el versículo 3, que todas las cosas, dice, por él fueron hechas. Y dijimos, ¿qué cosas? Las visibles y las invisibles, que por el Señor fue creado todo, el universo, todo lo que existe. Y con ello pues también vino a existir el tiempo. Entonces dice aquí que el versículo 10 dice, el mundo por él fue hecho. Entonces, porque el Señor es el creador de todo, porque eso también es un atributo de la deidad del Señor Jesucristo. Eso ya lo habíamos mencionado también, que para que Juan, el Evangelio de Juan, lo que quiere es mostrar a Cristo como deidad, o la deidad del Señor Jesucristo. Entonces los atributos de una deidad es que es eterno, eso lo habíamos visto, y que también es creador de todo. O sea, Él no fue creado, el Señor Jesucristo, sino que Él es el creador también. Entonces, por eso hablábamos de la preexistencia, que es eterno, y la autoexistencia, hablábamos, que pues Él no ha sido creado, sino que Él es el creador. Entonces, por ser Él el creador, todas las cosas le pertenecen al Señor Jesús. Entonces, todo es del Señor, todo es suyo. Todo lo creado, todo el mundo, todo el universo es suyo. Entonces dice, el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. El mundo, cuando ahí dice que el mundo no le conoció, se está refiriendo a todos los contemporáneos, o sea, a toda la humanidad en ese tiempo cuando Jesús vino a este mundo. Que ya le dije, ¿verdad? ¿En qué sentido se toma esa palabra mundo? Entonces, esas personas, dice, no le conocieron. Luego dice, el versículo 11, a lo suyo vino. Entonces, le acabo de decir, del Señor son todas las cosas. Él es el rey de todo, a Él le pertenece todo. Entonces, lo suyo, entonces Él vino, dice, por lo suyo. Y dice, y los suyos no le recibieron. Aquí en este versículo 11, pues muchos de los especialistas, teólogos y todo, se van por una línea y otros por otra interpretación. Entonces, las dos interpretaciones que se dan, una es que aquí se está hablando del pueblo de Israel. Cuando dice los suyos, está diciendo del pueblo de Israel. Y muchos de teólogos y especialistas y que estudian allí de lleno la palabra del Señor se inclinan porque ahí se está refiriendo a su pueblo, a Israel, que esos son los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero hay otra línea de muchos también que estudian la palabra del Señor, que se inclina a decir que no solamente, que cuando se habla aquí de los suyos, no solo se limita al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, a toda la humanidad. Entonces Él, por ser el creador de todo y le pertenece todo, entonces Él vino por lo suyo. Y lo suyo es absolutamente todo, no solo el pueblo de Israel. Y personalmente yo me inclino en esa línea también, porque si vemos aquí la secuencia de lo que se va hablando, se está hablando de el mundo como la humanidad de ese tiempo, todo lo que le pertenece al Señor Jesucristo, no sin limitarse a solo el pueblo de Israel. Obviamente, al decir
que vino por toda la humanidad, ahí está incluido Israel, pero no solo por Israel, sino que por toda la humanidad, por todo, a los que Él quiere salvar. La diferencia, digamos allí, de la otra interpretación es que, pues, el pueblo de Israel, por ser su pueblo escogido, entonces se inclina a esa idea. Y que posteriormente, cuando vino el Señor Jesús, también Él, pues, va a escoger a su iglesia. Y eso es cierto, es así. Entonces, el número de los, digamos, los escogidos, ese número no puede variar, no puede ni aumentar ni disminuir, ¿verdad? Los elegidos de Dios ya está establecido por su mera voluntad. Él nos ha escogido, dice, desde antes de la fundación del mundo, refiriéndose a ese mundo como todo lo creado, de todo el universo. Entonces, desde antes de todo lo creado, entonces el Señor ya había escogido, o ya ha escogido a, pues, sus hijos, sus elegidos. Por tanto, de toda la humanidad ya están establecidos quiénes son los escogidos por Dios. En el tiempo que llegarán al Señor, eso sí es diferente en cada persona. Nosotros tuvimos un tiempo para llegar al Señor. Usted puede decir, a los tantos años de edad, en tal tiempo, en ese año, ahí yo conocí al Señor. Entonces aquí se refiere en esas dos líneas. Entonces, ninguna es equivocada, sino que, pues, unos se inclinan a una y otros a otra interpretación. Dice el versículo 11, acabamos de leer. El 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí se está hablando de cómo es un verdadero creyente. ¿Qué es un creyente? Primero dice, los que le recibieron. Entonces, un creyente es aquel que ha recibido al Señor. Que han recibido al Señor. Dice también, a los que creen en su nombre. A los que creen. Muchas personas dicen ser creyentes y en realidad no lo son, porque un verdadero creyente es aquel que se ha arrepentido, que ha reconocido al Señor, que ha recibido al Señor, y aparte de eso, en el versículo 13 dice, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está hablando de una regeneración o una naturaleza espiritual. Entonces, el nacido de nuevo, el nacido de Dios, ya no solamente tiene una naturaleza humana, carnal, sino que también tiene una naturaleza espiritual. Y entonces los creyentes tienen esas tres, digamos, privilegios de recibir al Señor, creer en su nombre, de ser llamado hijo de Dios y ser regenerado o tener una nueva naturaleza espiritual. Entonces, todo creyente tiene estos aspectos. No solo es decir que soy cristiano, decir que soy creyente. No, el verdadero creyente es alguien regenerado. Porque la condición antigua era de muerte, de delitos y pecados, de maldad. Entonces, al estar en esa condición de maldad, entonces el Señor nos ha regenerado, nos ha salvado, nos ha justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos versículos 12 y 13 nos habla de un verdadero creyente que ya no vive en pecado, sino que tiene una nueva naturaleza que se llama naturaleza espiritual. Eso lo puede encontrar usted en el manual de las doctrinas básicas. Ahí hay un tema que se llama la regeneración.
Entonces, de eso nos habla el versículo 13. Vamos avanzando algo rápido. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Yo ya le había mencionado de que en este capítulo 1, los primeros versículos, se había añadido un himno que empieza del versículo 1 al 5. Hay un paréntesis del 6 al 9. De ahí el versículo 10 y 11 son parte del himno. El 12 y el 13 es un nuevo paréntesis. El versículo 14 se retoma otra vez el himno, porque es fácil de ver que es parte del himno, porque si usted, como habla del verbo, sabe que los primeros versículos también están hablando del verbo. Y eso ya lo hemos mencionado, ya hemos explicado qué es el verbo, que es el logos en griego, o la palabra. Y la palabra es el Señor Jesucristo, es decir, la expresión de Dios. La expresión de Dios. Entonces, el verbo, el Señor Jesucristo, dice, fue hecho carne. Es decir, aquí se habla de la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre. Y Dios, el Señor Jesucristo, al recibir, digamos, o a ser encarnado, entonces Él también va a cubrirse de una naturaleza humana. El Señor Jesucristo es el único ser que tiene una naturaleza humana y también una naturaleza divina, porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces, porque el Señor Jesucristo tiene la deidad. Entonces, la idea central de todo el Evangelio, le repito, es mostrar a Cristo como deidad. Entonces, aquí se nos está hablando que Él va a tener la naturaleza divina y también una naturaleza humana. Entonces, Él se hizo carne, fue hecho carne. Por tanto, Él conoce cada una de nuestras necesidades. El Señor Jesús nos entiende a la perfección. Cuando usted dice, me duele la cabeza, yo podría pensar que también el Señor pudo haber pasado por esa situación, porque tenía una naturaleza humana. Todo lo que nosotros vimos como humanos, también Él lo pasó. También Él lloró. El Señor Jesucristo también ha llorado, así como lloramos nosotros. Él también lloró, también Él sintió dolor, también Él fue golpeado, sintió el dolor. Entonces, así mismo, lo que nosotros hemos pasado, Él también lo ha sufrido. Por tanto, Él nos conoce bien a nosotros, sabe qué es lo que usted siente, qué luchas tiene, qué pruebas tiene, qué tan difícil se le hacen las cosas. El Señor lo sabe y Él entiende más que nadie, porque usted, digamos, la esposa le puede decir al marido, mira, me siento de esta y de esta manera, pero quizás el hombre no la entiende, ¿verdad? Porque es común de decir que todos los hombres dicen, a las mujeres nadie las entiende, ¿verdad? Así es, el hombre dice, a las mujeres nadie las comprende, no. Pero yo le quiero decir que el Señor Jesús, Él sí la entiende, Él sí la comprende. Entonces usted llegue con libertad a hablar con el Señor y pues Él le va a entender qué es lo que usted tiene, ¿verdad? Y no crea que porque es cosa pequeña, el Señor no la va a escuchar, el Señor le va a escuchar. Para el hombre es que se le hace que es cosa pequeña lo que usted sufre, pero en realidad no es así. No es así. Usted como mujer tiene muchas necesidades y el Señor va a cubrir sus necesidades. Entonces el Señor fue hecho carne, se encarnó, tenía esa naturaleza humana. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14, para reforzar que el Señor Jesús tiene esa naturaleza humana. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice,
así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, dice, al diablo. Entonces, así como todos los hombres hemos participado de la carne, de este cuerpo, así también el Señor participó, dice, de la carne y la sangre. Se humanizó. Tiene esa naturaleza. Pero fíjese que el Señor, aún al tener esa naturaleza humana, pues Él no cometió pecado. Es el único que no hizo ninguna falta, ningún pecado, aunque tenía la naturaleza humana, ¿verdad? Pero Él, por ser pues, el Hijo de Dios, pues Él no cometió pecado, ¿verdad? Es el único hombre que no ha cometido pecado. Y entonces Él, a encarnarse también, dice, sigue diciendo el versículo 14, dice, habitó entre nosotros. Entonces, como es hombre, vino a encarnarse, también habitó, dice. Entonces, Él habitó en esta tierra, en este mundo, sus pies los puso en la tierra. Entonces, Él caminó en las calles de Jerusalén, de Galilea y de esa tierra. Entonces, Él habitó entre nosotros y también, pues, hoy habita también entre nosotros, porque Él es omnipresente. Él habita, pues, en el pueblo del Señor, el Señor. Y al habitar en nosotros, por eso es que a Él se le conoce como Emmanuel. Usted sabe qué significa Emmanuel. Dios con nosotros. Es decir, que Él habita con nosotros. Su nombre es eso, que habita con nosotros, que está con nosotros. El Señor en Mateo, al final de Mateo, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al fin de esta era, de esta generación, de este siglo, entonces el Señor va a estar con nosotros. Entonces Él habita en su pueblo. Amén. Entonces también dice el 14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice vimos, quiere decir que los que estuvieron en el tiempo del Señor vieron con sus ojos, es decir, son testigos de la gloria del Señor, y no una simple gloria, sino que dice ahí, gloria como del unigénito del Padre, dice, una gloria celestial, una gloria de Dios que estaba en el Señor Jesucristo, y ellos la vieron, dice, vimos, fuimos testigos de esa gloria. El versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este versículo 15 viene a ser otra vez un paréntesis del himno, ¿verdad? Y ya dijimos cuál es la misión de Juan el Bautista, ¿verdad? Usted se recordará, dijimos que Juan vino pues a dar testimonio de la luz, testimonio del Señor Jesucristo, vino a ser el precursor del Señor, vino a ser esa voz que clama en el desierto, que predicaba las buenas nuevas de arrepentimiento. Entonces eso es lo que vino a hacer Juan el Bautista. Dice que para que creyeran, dice, o para que creyesen en Cristo. Entonces su mensaje era para que creyeran en el Señor Jesucristo. Entonces aquí eso es lo que se dice en el versículo 15. Juan dio testimonio de él. Dice, y él decía, Juan se pone también en su mismo lugar, dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Él se pone en el lugar que le corresponde, porque eso también lo habíamos dicho, de que se comete el error muchas veces
de exaltar a los siervos de Dios y a decir que ellos son los superiores, los que hacen grandes cosas. No, es el Señor que usa a los hombres para hacer grandes cosas. Entonces el mismo Juan se pone en el lugar que le corresponde, porque recordemos también que yo le dije que había un destinatario de este evangelio de Juan y era para los seguidores de Juan el Bautista. Y estos seguidores tenían a Juan el Bautista como alguien superior, ¿verdad? Pero entonces lo que viene a hacer este libro es a poner en el lugar que le corresponde a Juan el Bautista, como ser esa voz que clama en el desierto y predica para que creyeran en el Señor Jesucristo. Versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Entonces aquí viene a retomarse el himno otra vez, porque usted puede ver que el versículo 14 termina diciendo: lleno de gracia y de verdad. Y el 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Cuando dice gracia sobre gracia, está diciendo una plenitud de la gracia del Señor. Y después menciona a la ley comparándola con la gracia. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ya no somos salvos por las obras de la ley, sino somos salvos por gracia. Y una gracia que ha sido el Señor Jesucristo quien nos la ha entregado. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, porque nosotros no merecemos ser salvados. Nosotros no merecemos estar aquí en esta noche hoy. Nosotros no merecemos lo bueno, no merecemos absolutamente nada. Si nosotros hemos alcanzado esta posición de ser llamados hijos de Dios, es por la gracia del Señor Jesucristo. Por eso es que el versículo 12 decía: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que han recibido al Señor se les ha dotado de gracia, de un favor inmerecido. ¿Y por qué se menciona a la gracia? Porque recuerde cómo inicia el versículo 1 cuando dice en el principio. Y yo le mencioné que en el Evangelio de Juan se marca un nuevo principio, que es el principio de la salvación. Y la salvación se recibe por gracia. Entonces el Evangelio de Juan nos va a mostrar ese principio de la gracia, ya no de las obras de la ley, sino de la gracia. Por eso aquí se compara: la ley por medio de Moisés, dice, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y para terminar, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto, a Dios el Padre nadie le ha visto, pero el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, le ha dado a conocer. ¿Por qué menciona esto? Recordemos el verbo, la palabra o la expresión de Dios. Entonces esa expresión de Dios está en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. Entonces Él le ha dado a conocer al Padre. Dijo el Señor Jesús: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces en el Señor Jesús está la expresión de Dios o la imagen de Dios. Eso lo dice también en Hebreos, que Él es la imagen, dice, el primogénito de toda la creación, nos habla. Entonces que por Él fueron hechas todas las cosas. Dice, por Él y para Él, para el Señor Jesús. Amén. Vamos a orar para finalizar esta predicación y darle gracias al Señor. Padre, estás en los cielos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos regalas. Señor, porque tu palabra nos habla hoy, donde somos edificados, donde, Señor, tú nos hablas cada día
Y Señor, sigues mostrando tu misericordia, tu favor, Dios. Señor, ese don inmerecido, eso es lo que tú nos has entregado, Señor. Por eso estamos aquí en esta noche, Señor. Señor, dándote gloria, adorándote, bendiciendo tu nombre por ese favor, Dios, esa gracia que nos has entregado, que nos has salvado, nos has rescatado, Dios, de un mundo de maldad y de muerte, Señor. Y ahora somos nuevos. Nos has dado una naturaleza espiritual. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, también herederos de esas moradas celestiales. Porque hemos nacido de nuevo, Señor. Y como lo dijiste tú, que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Pero nosotros que somos nacidos de nuevo, tenemos entrada, Señor, al reino de los cielos. Y gracias, Señor, por tu sacrificio, por, Señor, lo que has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Amén.